Cordial saludo, mi nombre es Francisco Javier Hilario Nova, soy ingeniero electrónico especializado y experto en el área de seguridad informática. En primer lugar, hablemos qué es la seguridad informática. La seguridad informática se refiere a las características y condiciones de sistemas de procesamiento de datos y su almacenamiento para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este sentido, la seguridad informática sirve para la protección de información en contra de amenazas o peligros, para evitar daños y para minimizar riesgos relacionados con ella. Considerar aspectos de seguridad significa conocer el peligro, clasificarlo y protegerse de los impactos o daños de la mejor manera posible. Esto significa que solamente cuando estamos conscientes de las potenciales amenazas, agresores y sus intenciones dañinas, ya sean directas o indirectas, en contra de nosotros, podemos tomar medidas de protección adecuadas para que no se pierda o dañe nuestros recursos valiosos. En este sentido, la seguridad informática sirve para la protección de la información en contra de amenazas o peligros, para evitar daños y para minimizar riesgos relacionados con ella. Para tratar el tema de seguridad informática en Colombia, se hace necesario en primer lugar definir la ética y la moral de un profesional, ya que a medida que obtenemos conocimientos podemos utilizarlos en lo bueno y lo malo de la vida. Es por esto que se debe hacer en primer lugar claridad sobre estos aspectos que son de suma importancia. ¿Qué es la ética profesional? La palabra ética proviene del griego éticos, carácter. Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. Por profesión se entiende una ocupación que se desarrolla con el fin de colaborar con el bienestar de una sociedad. Para realizar dicha labor es necesario que el profesional actúe con responsabilidad, siguiendo los requisitos que la ley vigente plantee para el desarrollo de esta actividad. La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que está incluida dentro de la ética aplicada, ya que hace referencia a una parte específica de la realidad. Esta parte está disponible en Definición de ética profesional, que es significado y concepto, www.definiciondeeticaprofesional.com. Ahora bien, ¿qué es la moral? La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. También indica que algo no responde al orden jurídico, sino que pertenece a un concepto más amplio relacionado con los valores propios del ser humano dentro de la sociedad, por ejemplo, obligación y responsabilidad moral. Ética y moral son conceptos que están interrelacionados, aunque no poseen el mismo significado. De un modo genérico, se puede decir que la moral está fundamentada en las concepciones y valoraciones establecidas dentro de una sociedad, mientras que la ética supone un estudio más amplio, basado en un análisis teórico, científico y racional. Esto es tomado y adaptado de significados.com. Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, debemos ahora hablar de nuestro contexto nacional, es decir, cuáles son los aspectos éticos y legales de la seguridad informática en Colombia. El 5 de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 1273, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado de la protección de la información y de los datos,
y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales. No hay que olvidar que los avances tecnológicos y el empleo de los mismos para apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de clonación de tarjetas bancarias, vulneración y alteración de los sistemas de cómputo para recibir servicios y transferencias electrónicas de fondos mediante manipulación de programas y afectación de los cajeros automáticos, entre otras, son conductas cada vez más usuales en todas las partes del mundo. Según la revista Cara y Sello, durante el 2007 en Colombia las empresas perdieron más de 6,6 billones de pesos a raíz de delitos informáticos. De ahí la importancia de esta ley que adiciona al Código Penal colombiano el título séptimo bis denominado de la protección de la información y de los datos, que divide en dos capítulos, a saber, de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, y de los atentados informáticos y otras infracciones. El capítulo primero adiciona el siguiente articulado: leyes y delitos informáticos en nuestro país. Artículo 269A. Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no, con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269b. Obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor. Artículo 269c. Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa, intercepte datos informáticos en su origen, destino o el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte, incurrirá en pena de prisión de 36 a 72 meses. Artículo 269d. Daño informático. El que sin estar facultado para ello destruya, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269e. Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca, trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 269f. Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca,
venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al respecto es importante aclarar que la Ley 1266 de 2008 definió el término dato personal como cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Dicho artículo obliga a las empresas un especial cuidado en el manejo de los datos personales de sus empleados, toda vez que la ley obliga a quien sustraiga e intercepte dichos datos a pedir autorización al titular de los mismos. Artículo 269G. Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que, con objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. Es primordial mencionar que este artículo tipifica lo que comúnmente se denomina phishing, modalidad de estafa que usualmente utiliza como medio el correo electrónico, pero que cada vez con más frecuencia utilizan otros medios de propagación como por ejemplo la mensajería instantánea o las redes sociales. Según la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Judicial, DIJÍN, con esta modalidad se robaron más de 3.500 millones de pesos de usuarios del sistema financiero en el año 2006. Un punto importante a considerar es que el artículo 269H agrega como circunstancias de agravación punitiva de los tipos penales descritos anteriormente el aumento de la pena de la mitad a 3/4 partes si la conducta se cometiere, primero, sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero nacionales o extranjeros, segundo, por servidor público en ejercicio de sus funciones, tercero, aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien tuviera un vínculo contractual con éste. Cuarto, revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro. Quinto, obteniendo provecho para sí o para un tercero. Sexto, con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. Séptimo, utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. Octavo, si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesada con equipos computacionales. Es de anotar que estos tipos penales obligan tanto a empresas como a personas naturales a prestar especial atención al tratamiento de equipos informáticos, así como el tratamiento de los datos personales
más teniendo en cuenta que la circunstancia de agravación del inciso 3 del artículo 269H, que señala por quien tuviera un vínculo contractual con el poseedor de la información. Por lo tanto, se hace necesario tener unas condiciones de contratación, tanto con empleados como con contratistas, claras y precisas para evitar incurrir en la tipificación penal. Por su aparte, el capítulo segundo establece: artículo 269-I. Hurto por medios informáticos y semejantes. El que, superando medidas de seguridad informáticas, realice la conducta señalada en el artículo 239, manipulando un sistema informático, una red de sistema electrónico, telemático u otro medio semejante, o suplantando a un usuario ante los sistemas de autenticación y de autorización establecidos, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 240 del Código Penal, es decir, penas de prisión de 3 a 8 años. Artículo 269J. Transferencia no consentida de activos. El que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consiga la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave, incurrirá en pena de prisión de 48 a 120 meses y en multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La misma sanción se le impondrá a quien fabrique, introduzca, posea o facilite programa de computador destinado a la comisión del delito escrito en el inciso anterior o de una estafa. Si la conducta descrita en los dos incisos anteriores tuviera una cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la sanción allí señalada se incrementará en la mitad. Asimismo, la Ley 1273 agrega como circunstancia con mayor punibilidad en el artículo 58 del Código Penal el hecho de realizar las conductas punibles utilizando medios informáticos, electrónicos o telemáticos. Como se puede apreciar, la Ley 1273 es un paso importante en la lucha contra los delitos informáticos en Colombia, por lo que es necesario que se esté preparado legalmente para enfrentar los retos que plantea. En este sentido y desde un punto de vista empresarial, la nueva ley pone de presente la necesidad para los empleadores de crear mecanismos idóneos para la protección de uno de sus activos más valiosos, como lo es el de la información. Las empresas deben aprovechar la expedición de esta ley para adecuar sus contratos de trabajo, establecer deberes y sanciones a los trabajadores en los reglamentos internos de trabajo, celebrar acuerdos de confidencialidad con los mismos y crear puestos de trabajo encargados de velar por la seguridad de la información. Por otra parte, es necesario regular aspectos de las nuevas modalidades laborales tales como el teletrabajo o los trabajos desde la residencia de los trabajadores, los cuales exigen un nivel más alto de supervisión al manejo de la información. Asimismo, resulta conveniente dictar charlas y seminarios al interior de las organizaciones con el fin de que los trabajadores sean conscientes del nuevo rol que les corresponde en el nuevo mundo de la informática. Lo anterior teniendo en cuenta los perjuicios patrimoniales a los que se pueden enfrentar los empleadores debido al uso inadecuado de la información por parte de sus trabajadores y además contratistas. Pero más allá de este factor, con la promulgación de esta ley se obtiene una herramienta importante para denunciar los hechos delictivos a los que se pueda haber afectado. Un cambio importante se tiene en cuenta que anteriormente las empresas no denunciaban dichos hechos, no solo para evitar daños en su reputación, sino por no tener herramientas especiales. 10 consejos de seguridad informática. Primero, mantén actualizados los programas.
Hay malware que se aprovecha de las vulnerabilidades en programas famosos para colarse en tu computadora sin que el antivirus pueda actuar. Ejemplo, el virus de la policía. Para evitar sorpresas, debes mantener actualizados los programas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Segundo, en redes públicas navega con cifrado. En redes públicas tipo Wi-Fi, los datos pueden ser interceptados de muchas maneras. Navegar desde ellas sin protección es una imprudencia que se paga muy cara. Para defenderte, navega siempre con el protocolo HTTPS activado. Con HTTPS Everywhere es muy fácil, y para añadir seguridad extra te recomiendo usar estas aplicaciones. Tercero, crear usuarios y contraseñas distintos. Casi cada día aparecen noticias sobre contraseñas robadas en servicios importantes. El riesgo de que entren en tus cuentas una vez atacado un servicio es enorme. Crear contraseñas distintas y seguras para todos los servicios. Usar nombres de usuario diferentes cuando se te dé esta opción. Y usar un gestor de contraseñas como Dashlane. Cuarto, cambia tus contraseñas a menudo. Las contraseñas envejecen y si las vulnera un intruso discreto, puede que tardes mucho en saber si alguien ha accedido a tus archivos y mensajes. Por muy fuertes que sean tus contraseñas, cámbialas periódicamente. Y para añadir un factor de protección adicional, activa la verificación en 2 pasos allá donde puedas. Es muy importante cambiar las contraseñas, generalmente de tipo mensual. Quinto, comprueba las aplicaciones autorizadas. ¿Puede la aplicación X leer tus datos de Facebook y Google? Cuando autorizas una aplicación maligna, el desastre está servido. Spam enviado en tu nombre, robo de datos, etc. Para prevenir estos problemas es necesario controlar las aplicaciones autorizadas de Google, Facebook, Twitter y otros sitios importantes, revocar los permisos y actualizarlas. Sexto, protege tu red Wi-Fi frente a intrusos. Una red Wi-Fi abierta es un gesto solidario y peligroso. Un visitante malintencionado puede intentar acceder a los datos de tu ordenador y entonces hablamos de intrusos. Revisar la seguridad de tu red Wi-Fi es la mejor manera de evitar sorpresas desagradables. En general, lo que se debe hacer para la protección de la red Wi-Fi es crearle una contraseña segura y que utilice el protocolo WPA-PSK. Utilizar un SSID seguro y, en lo posible, ocultar el SSID para que no cualquier intruso pueda detectar el nombre del SSID. Séptimo, controla la privacidad de tus redes. En tus perfiles de Facebook y Google hay un montón de información personal que puede usarse en tu contra, por ejemplo, adivinar la contraseña. Octavo, crear usuarios para cada persona. Se ha visto muchos ordenadores con una sola cuenta para toda la familia o con varias cuentas pero desprotegidas. Es un camino seguro hacia el desastre. Si más de una persona va a usar tu computador, crea diferentes cuentas, cada una protegida por una contraseña fuerte u otro sistema de identificación, y por favor bloquea la computadora. En general, las contraseñas para computador suelen especificarse de 8 a 16 caracteres, deben contener caracteres alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas y símbolos especiales. Noveno, desconfía de archivos que te envían. Uno de los virus más dañinos de los últimos tiempos se propagó a través de Skype. Un amigo enviaba un archivo y la gente, al confiar en su origen, lo abría.
Estés donde estés, no abras un archivo misterioso por ninguna razón, ni siquiera si te lo envía un amigo. Pregúntale antes qué es y en la duda escanéalo en la web. 10. Aprende a ser escéptico. La seguridad es una actitud, implica desconfiar sanamente de las cosas que ves a diario en Internet, ese mágico mundo de colores y de estafas. Sé escéptico es la clave.